donde se observa un objeto de apariencia sólida, de forma lenticular y según Pericé inclusive a veces cambiaba a forma circular. No es fácil que un ejército reconozca la presencia de un objeto volador no identificado surcando sus cielos, o por lo menos interviniendo directamente en uno de estos casos. Eso fue lo que sucedió en 1965 en una base en la Antártida de la Armada Argentina. Esta noche hablaremos con Rubén Morales, en la segunda parte del programa, precisamente de un libro que acaba de aparecer también allí en Argentina y que se está también difundiendo a nivel internacional. El fenómeno OVNI, reflexiones, investigaciones y estudios del capitán de fragata Daniel Alberto Pericé. Pero antes de eso, yo quisiera que un gran experto, un investigador, pues yo creo que de los de más talla que hay en estos momentos en el mundo de habla hispana, y además argentino, para que precisamente nos va a dar más información, pues nos introduzca en ese caso. Vamos a saludar ya directamente, que lo tenemos al otro lado del telefónico, a Carlos Yurchu. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, un gran saludo a ti, a todos tus compañeros de la mesa, un gran saludo a todos los oyentes, y bueno, una vez más, hablando sobre un caso que tal vez no sea muy conocido a nivel mundial, pero que realmente creo que es un caso que vale la pena conocer y pues es un interesante antecedente para la ufología mundial. Pues vamos también a presentar a los amigos que tenemos esta noche aquí en la mesa, porque además son personas muy interesadas en el mundo de la ufología y que seguro que van a preguntarte tanto a ti como a Rubén pues cosas interesantísimas. Jesús Sancho, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín, muy buenas noches a todos los oyentes y sobre todo un especial saludo para Carlos Yuchu, que estamos ahora en conexión con él desde Argentina. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches a todos y también a Carlos Yuchu. Muy bien, pues saludados estamos todos y ya sabéis que en cualquier momento podéis intervenir con las preguntas que tenéis oportunas. Vamos a centrar, Carlos, en estos primeros minutos del programa, el caso de la isla de Decepción en el año 1965, el día 3 de julio, creo que si no tengo mala información, donde se produce por primera vez un reconocimiento oficial por parte de la Marina Argentina de un OVNI, de un objeto volador no identificado. Céntranos ese caso en la historia de la ufología argentina y mundial. Sí, muy brevemente, seguramente después Rubén Morales, un gran amigo, te va a brindar muchísimo más detalle de este caso en sí. Mi intención más que nada es ubicarte en el contexto y darte a conocer lo que se conoce hasta ahora. Seguramente a partir del libro van a surgir otros detalles muy jugosos. El año 1965 fue un año de oleada acá en Argentina, si bien es cierto que no fue una gran oleada como fue en el 68 o en el 78, sí fue un pico menor, pero una oleada al fin. Hubo muchos casos en aquel entonces, y dentro de este contexto ocurre el 3 de julio del año 65 este avistamiento en la Antártida. Fue visto simultáneamente en varias bases, la base Decepción, en la base Orcadas, y también en una base chilena, donde se observa un objeto de apariencia sólida, de forma lenticular y según Pericé inclusive a veces cambiaba a forma circular, sin sonido, se apreció por bastante tiempo, por muchos minutos. Por ejemplo, hay testimonios de la base chilena, la base Aguirre, es una base chilena que estaba muy cercana a la base Decepción, que describe que este objeto estuvo permaneció estático por bastante tiempo y de pronto sale despedido a gran velocidad. Se veía a unos 45 grados de altitud. Era de noche, la hora, la observación fue las 19:40, que a esa hora, en esa época del año, es en noche. Ahí en la Antártida oscurecía para esa época del año alrededor de las 3:30 de la tarde. Así que si bien era de noche, las condiciones de visualización eran óptimas. Concretamente en la base de Decepción hay, aparte del capitán Pericé, hubo otros 10 testigos que observaron este objeto. Un detalle interesante que en la base Orcadas, otra es la base donde se vio el objeto, según detectaron el instrumental de ahí, al momento del paso de este objeto hubo una variación del campo magnético, según quedó registrado en el instrumental. Es decir,
estamos ante la presencia de un avistamiento simultáneo, es decir, fue visto en varias bases argentinas y chilenas, con una cantidad bastante importante de testigos, muchos de ellos relacionados con la meteorología, es decir, que conocían del cielo y lo que se observa en aquellas latitudes, y lo que es más importante es que a partir de todo esto, cuando trascendió la noticia, y como todo el mundo empezó a hablar de este caso, el 6 de julio, es decir, 3 días después del hecho, la Secretaría de la Marina Argentina emite un comunicado brindando los detalles de todo lo observado que te comentaba recientemente, e inclusive 2 días después, es decir, el 8 de julio, la misma Secretaría emite un segundo comunicado hablando de este hecho. Es decir, hay el primer reconocimiento oficial por parte de la Marina Argentina de la observación de un objeto no identificado. Así que por todo esto creo que es como te decía al principio, un interesante antecedente para la ufología mundial, cuando muchas veces se dice por ahí que no, que bueno, que los gobiernos no reconocen nada o ocultan información. Tenemos antecedentes de aunque son aislados lamentablemente, pero hay antecedentes de que sí hay reconocimiento oficial por parte de la Marina o de otra fuerza aérea. Eso es muy importante porque yo creo que además es una época en la cual pues todavía ningún gobierno hablaba de estas cosas, no se atrevían a decir determinadas cosas, incluso pues en otros países se hacía materia reservada del fenómeno OVNI en esa época, y ahí vemos como hay una actitud valiente por parte de la Armada, en este caso pues de los militares que bueno, pues de una manera clara dejan sin lugar a dudas que han visto algo raro. Tampoco están diciendo que sea extraterrestre ni muchísimo menos, pero sí algo extraño. Hay una teoría que me gustaría preguntarte en estos últimos minutos antes de entrar en las noticias, que bueno, pues se ha hablado mucho de ella y que a lo mejor hasta algunos intentan incluso explicar este caso echando mano de esa vieja hipótesis que es la de los famosos ovnis nazis. Se habló de que tras la contienda, tras la Segunda Guerra Mundial, algunas mentes del Tercer Reich se fueron a determinadas zonas del Cono Sur, y que un lugar donde podían haberse instalado sería la Antártida. Ahí se habla también de esa famosa teoría de la Tierra hueca. ¿Qué opinas tú de todo esto, Carlos? Bueno, hay hechos concretos. Primero, en la Antártida existe una interesante casuística OVNI. Si bien es cierto que por la escasa población no abundan las denuncias de avistamiento, pero sí las hay. De hecho, este caso que te mencioné de la Isla de Decepción no fue el único caso. Hay muchos casos más. Hace unos años atrás estuve con Raúl Bortolamedi, que era una persona que estuvo en la Antártida ya por el año 81, y esta misma persona me relató 2 avistamientos ovnis que en su momento publiqué en mi página, que él mismo fue testigo en el año 81 en la Antártida, de objetos que sobrevolaban la base donde él estaba. Es decir, hay actividad ovni en la Antártida como en otras partes del planeta. Ahora bien, por mi parte es prematuro relacionar estos avistamientos con supuestas bases nazis en la Antártida. Pero sí es cierto que luego de la Segunda Guerra Mundial, acá en el Cono Sur y particularmente en Argentina, vinieron muchos nazis que escapaban de Alemania, inclusive vinieron a través de submarinos. Hay eso daría para todo un programa, ¿no? Hay todas historias de submarinos nazis que arriban a las costas argentinas, en la Patagonia o inclusive más al norte. Es decir, en este sector de Sudamérica hubo muchos nazis que emigraron después de la caída del Tercer Reich. Así que, pero insisto, relacionar estos 2 datos concretos, los avistamientos ovnis en la Antártida y los nazis en Sudamérica, y decir que hay bases nazis en la Antártida, en principio es prematuro, pero tal vez no sería tan descabellado como sonaría en una primera instancia. ¿Cómo se están llevando a cabo las relaciones entre los gobiernos de la zona, es decir, sobre todo fundamentalmente el gobierno de Argentina y el fenómeno OVNI en los últimos años? ¿Hay esa misma apertura que hubo en ese momento o, por el contrario, con el paso del tiempo se ha cerrado esa vía de comunicación que parece ser que se abrió en ese momento?
No, mira, yo me imagino que allá por el año 65, cuando las Fuerzas Armadas emitieron este comunicado, me imagino los ufólogos de aquel entonces diciendo, bueno, si ya hacen este reconocimiento, lo que va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Como que iba a haber una gran apertura, pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Es decir, si bien es cierto que la Marina y la Fuerza Aérea y seguramente algún que otro organismo del gobierno estuvieron investigando el tema OVNI, no hubo mucha apertura ni muchos reconocimientos al respecto, salvo hechos aislados, pero no más allá. Una cosa interesante es que el capitán Pericé, que en ese entonces era teniente de fragata, Daniel Pericé, que era jefe del destacamento de ahí de recepción, luego de que pasó todo esto, él siguió muy relacionado investigando el tema OVNI. De hecho, yo tuve oportunidad de conocerlo allá por el año 91 en un congreso de ovnilogía que se hizo acá en Argentina, en una localidad llamada San Lorenzo. Es decir, él estuvo investigando el tema OVNI y estuvo muy cerca de muchos ufólogos de aquellos años. Lamentablemente después Pericé tuvo una enfermedad que lo ha tenido alejado por muchos años, pero es cierto que él estuvo muy relacionado con la investigación OVNI y abiertamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que es yo creo que un entrante buenísimo el que nos has presentado, Carlos, para escuchar luego pues lo que nos va a decir Rubén Morales sobre ese libro que acaba de salir también del capitán Pericé, sobre sus experiencias OVNI y demás. Como siempre, un placer tenerte en el programa, Carlos, y seguimos atentos a esa página web del Dragón Invisible, que es todo un referente, yo creo que un escaparate para la ufología y la investigación seria en todos estos temas. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Bueno, Joaquín, permitime simplemente felicitar públicamente a Rubén Morales por el libro, que realmente me sorprendió que después de tantos años se publique un libro de Pericé. Fui el primer sorprendido, gratamente sorprendido, así que aprovecho para felicitarlo públicamente, ya lo hice en privado. Y bueno, un gran saludo a ti y a todos los integrantes de la mesa. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, Carlos. Un fuerte abrazo.